Bueno, yo creo que ahí Listo. pues tenemos miren el invitado. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, por gracia de Dios, hoy ya logramos estar aquí reunidos porque la verdad nos impactó mucho que no pudiéramos hacer ningún tipo de conexión. Pero bueno, la obra de Dios es grande y todo sea para su gloria y aquí estamos. La idea es hoy darles a ustedes ese testimonio mío de vida, de conversión, de cómo cambié todos esos caminos en los que hoy me doy cuenta con una total certeza que estaba muy equivocado, como estaba llevando mi vida. Y hoy les digo que soy una persona completamente feliz, lleno de paz, una paz que no se logra sin en Dios. Y enseguida, según mi testimonio, se van a dar cuenta de eso. Bueno, les cuento un poquito entonces de mi pasado y después les cuento de cómo fue mi proceso de conversión. Yo vengo de una familia de 3 hermanos, soy el menor de los hermanos, eh, una familia católica que desde pequeño me enseñaron a ir, pues me llevaban a la Eucaristía, en el hogar hacíamos el rosario, crecí en colegios católicos, estudié la primaria en un colegio de sacerdotes, el bachillerato también en un colegio de sacerdotes, o sea, estudié la primaria en San José y el bachillerato en los benedictinos. Y tuve una infancia muy feliz, un niño muy feliz, una infancia muy feliz. Tenía un papá que yo lo tenía como un superhéroe. Pero fui creciendo, mis hermanos desde los 15 años se fueron a vivir al exterior porque tenemos familia allá y a estudiar allá. Yo me quedé solo con mis padres. Fui creciendo, terminé bachillerato muy joven, de 16 años, y empecé la carrera de medicina a los 16 años. Más o menos cuando iba por los 18 años, pues como les digo, tenía un hogar normal con mis papás, pero más o menos alrededor de los 18 años yo empecé a ver que mis padres tenían muchas dificultades y peleaban mucho, pero yo concentrado en mi medicina, pues no me daba mucho cuenta de eso porque todo el tiempo era estudiando. Hasta que algún día mi mamá me dijo, Juan, necesito hablar contigo. Y me dijo, mira, tu papá tiene otra persona, yo me he aguantado muchos años porque tú crecieras, porque tú ya tuvieras una madurez, pero yo ya tomé una decisión de que me quiero separar. Para mí eso era imposible de creer porque yo tenía un papá que les decía era un superhéroe. Desde los 16 años me dio carro, me daba todo, me decía, si eres juicioso en el colegio, si no tomas tragos, si obedeces, conmigo tienes lo que quieras. Entonces yo lo tenía como un superhéroe. Y yo le decía a mi mamá, yo no te lo creo, porque mi papá nunca después de las 6 de la tarde estaba fuera de la casa, los fines de semana estábamos juntos en la finca, compartíamos todo, y yo decía, mamá, ¿de dónde estás sacando eso? Yo no le creía, pero pude comprobar con mis propios ojos a mi papá siendo infiel a mi mamá. Ese superhéroe que tenía en el cielo, en la tierra, perdón, se cayó no sé cuántos cientos de metros bajo tierra, eché a mi papá de la casa prácticamente, me quedé viviendo solo con mi mamá. Y quienes de pronto han tenido esa experiencia de tener una separación de sus padres saben que es un golpe muy duro. La idea es que empecé para atrás en mi carrera de medicina, me echaron de la facultad. Yo tenía una microempresa que mi papá me empezó a crear, entonces recibía unos ingresos que yo mismo ya tenía en esa edad de 18 años. Y mi mamá, como no tenía familia acá, mis hermanos estaban lejos, no tenían más quien refugiarse que en mí, empezamos a tener muchas peleas, muchas dificultades, entonces ya mi hermana que se venía de retorno para el país, yo le dije, hazte cargo de mi mamá porque yo no puedo, voy para atrás en todo, en la universidad, en todo, y mi vida estaba hecho un infierno. Así, entonces me fui a vivir solo. Afortunadamente empecé otra vez la carrera de medicina, me gradué de medicina, todo ese tiempo viviendo solo. En ese tiempo que empecé a vivir solo, empezó a surgir como un interés más de lo normal mío por las mujeres. Pero yo lo veía en esa época normal. En esa época era más o menos pintica, no como ahora, tenía pelo, no tenía canas. Y me iba bien con las mujeres, tenía buen verbo, me iba bien con las mujeres. Entonces, luego posteriormente terminé medicina, me fui a estudiar la especialización de cirugía plástica al Brasil.
Estuve 5 años en el Brasil, donde todavía más se aumentó como esta, en ese momento yo no sabía que era lujuria, pero hoy lo podemos llamar así, esta lujuria, o sea, encontraba felicidad en la vida, en el placer de la sexualidad, por decirlo así, pues para que lo entendamos. Y en el Brasil era mucho más fácil uno poder tener relaciones con una mujer, porque allá es una cultura muchísimo más libre que la nuestra. Bueno, regresé al país y empecé a trabajar en el 2002, en el 2001 empecé a trabajar aquí en Colombia. Me empezó a ir muy bien, empecé a tener muchísimo trabajo, mucho éxito en el trabajo, a conseguir todos los bienes materiales que tenía. Y de hecho empecé a enfocar mi felicidad en los bienes materiales, en el apartamento penthouse, en el carro deportivo, en la moto de lujo. Empecé a buscar como en todas las cosas que el mundo ofrece la felicidad, que es donde creemos que la encontramos, cuando en realidad son solamente algunos raticos de placer. Entonces empecé mi vida basada en todo lo que prácticamente todos idealizamos como que es la felicidad. La fiesta, las mujeres tenían que ser modelos, la lancha, el carro de carreras, entonces también me hice piloto de carreras, iba a correr 5 o 6 veces al año a Bogotá, la moto, o sea, todos los juguetes que cualquier hombre quiere tener porque cree que eso le da estatus, felicidad, yo los tenía. Porque era soltero, tenía dinero, tenía un estatus en ese momento, me iba muy bien en mi profesión, tenía demasiado trabajo. Y por ahí fui encauzando como la búsqueda de la felicidad. Fueron pasando los años, cada vez más entonces tenía más facilidad de acceso a las mujeres, ya no tenía que ir a buscarlas a ningún lado porque las tenía al frente en el consultorio. Era tan sencillo como negociar el precio de una cirugía a cambio de un rato de placer o una fiesta o un paseo o cualquier cosa simplemente por placer. Entonces no tenía que hacer el más mínimo esfuerzo por buscar ese placer que era lo que se iba volviendo como lo más importante en mi vida, en lo que centraba la felicidad. Pasando los años, iban pasando los años, yo más o menos 35, 37 años, todos mis amigos, compañeros de la universidad, del colegio ya casados, con hijos, y yo todavía seguía soltero. ¿Por qué? Porque estaba disfrutando supuestamente de esa felicidad y tenía como un eslogan que decía, estoy con todas las mujeres que pueda estar en el mundo para que el día que me case ya esté hastiado y no cometa el mismo error que cometió mi papá. Entonces, alcancé a imaginar con cuántas mujeres puede haber estado. Llegando a los 39 años, conocí una mujer, que es ahora mi esposa. Obviamente yo me movía en el mundo del modelaje, de la fiesta, de la rumba, de la electrónica, de los paseos, de los yates, de todas esas cosas. Y obviamente pues la mujer que idealicé para mí era que fuera la modelo, la más espectacular, la más bonita. Y obviamente que tuviera una sexualidad muy feliz con ella. Entonces la conocí, a los 6 meses de conocerla ya le propuse matrimonio. A los 6 meses ya le dije que se viniera a vivir conmigo. A los 9 meses, primer error en mi vida matrimonial. A los 9 meses ya nos estábamos casando. O sea que prácticamente conocí su cuerpo, pero no conocí mucho de ella. Pero eso era lo que el mundo me había enseñado a creer. En todo ese mundo como ficticio de lo que supuestamente hoy nos vende, que es la felicidad. El estatus, la modelo, la belleza, la vanidad, todo ese mundo de estética en que me movía, en el cual gran cantidad de mis pacientes eran o modelos o pacientes que tenían que ver algo con la belleza o algunas reinas, o sea, era buscar la perfección en el cuerpo. Ese era mi ideal de trabajo. Y a su vez era un esclavo del trabajo porque como tenía demasiado trabajo y todos supuestamente decimos si estoy en mi cuarto de horas y me está yendo tan... ¿Cómo dejo de trabajar tanto? No, eso no existía. Y además, hoy no existe si no tienes a Dios en el corazón. Eso solo se entiende con Dios en el corazón y eso se los voy a contar más adelantico. La idea es que recuerdo que estando en la iglesia ya para casar, pues en el matrimonio, había un crucifijo al frente mío. Como les dije, yo crecí en una iglesia, en una familia católica, pero yo me olvidé de Dios totalmente desde que me fui a vivir solo.
Recuerdo que alguna que otra vez me acordaba de ir un domingo a misa y me paraba en el atrio a ver qué teléfono conseguía, qué amiga me encontraba, o qué mujer había que me gustara para conquistármela. Eso era lo que yo iba a la misa, pero estaba totalmente alejado de Dios. Recuerdo entonces en la Eucaristía había un crucifijo al frente y yo toda la Eucaristía solo pensaba, Señor, no me vas a dejar cometer el mismo error que cometió mi papá. Eso pensaba yo toda la Eucaristía. Se acabó la misa, listo, empecé la vida matrimonial y por dentro en mi propia voluntad yo decía, listo, ya necié, ya tuve todas las que quería, ya tuve la modelo de Soho, ya tuve la reina, ya tuve lo que en mi cama, ya, me voy a juiciar, ya pues ya tengo una mujer hermosa, es una modelo, era una modelo famosa en el momento, ya, ¿qué más quiero? Entonces por mi propia voluntad, yo supuestamente iba a manejar ese vicio porque la sexualidad, la lujuria es un vicio como lo es la droga, como lo es el alcohol, como lo es la pornografía, como lo es el juego, como cualquier vicio, solamente que nunca lo vemos así, pero es un vicio porque incluso te crea ansiedad cuando pasa X tiempo que tú no tienes una mujer o si quieres tener una mujer en tu cama y no la tienes, te genera ansiedad por poderla conquistar, por poderla tener y hasta haces cosas estrafalarias por tenerla, gastos innecesarios por poderla llevar a tu cama, entonces es un vicio, pero yo no me daba cuenta de eso en ese momento y obviamente muchos no lo percibimos ni nos damos cuenta solo hasta que conocemos a Dios. Entonces, con esa voluntad propia de decir ya, me ajuicié, pues al poco tiempo de matrimonio ya le estaba haciendo infiel a mi esposa. Y yo tenía una táctica que decía, no me enamoro, no me enredo. Como les digo, fácil, básicamente era en el consultorio con algunas pacientes, especialmente escogía pacientes que fueran del exterior. Yo les decía, bueno, para que nos revolquemos, pero ni te llamo, ni me escribes, no tenemos ninguna comunicación, la recadita, pasamos rico, marihuanita, éxtasis para pasar bien rico y no más, y no te conozco. Si te veo en la calle, no te conozco. Yo estoy casado y yo no me quiero enredar. Entonces yo decía, ¿así qué problema voy a tener? Entonces decía, tengo a mi esposa en un apartamento lujoso, con su buen carro, la tengo como una reina, yo trabajo duro, me merezco un regalito, porque claro, yo soy el que trabajo y la tengo como una reina, me merezco un regalito. Entonces yo lo veía, no le estaba haciendo nada malo, eso se lava, queda igual, pensaba yo, eso se lava y queda igual. Qué horror esa expresión, pero así era. La idea es que, bueno, fui primero con una, después fui infiel con otra, después le fui infiel con otra, después le fui infiel con otra. Llegamos al momento en que a los 2 años, año y medio, casi 2 años, quedamos en embarazo. Íbamos a tener una niña y vuelve la conciencia otra vez a decirme, bueno, ahora sí, pues papá, ya listo, ya vas a tener una niña, ya neciaste, ya loqueaste, ya ahí mismo venía el recuerdo del sufrimiento, porque de hecho dejé de hablarle a mi papá casi unos 23 años. Entonces venía ese recuerdo, ese sufrimiento, ese dolor de la separación de mis padres, y yo dije, yo no quiero hacer lo mismo a mis hijos. Entonces venía ese remordimiento de conciencia. Entonces medio como que decía, bueno, listo, paremos pues con esto, y otra vez como que ponía la voluntad pues a supuestamente organizar mi vida. Un día estando en el apartamento, estaban decorando 6 meses de embarazo, estaban decorando el cuarto de la niña, estaban pintando unos pajaritos en las paredes. Me llama mi esposo y yo estaba en el computador sentado viendo unos correos. En ese momento me entró un correo de una paciente, una modelito que vivía en el exterior, con la cual yo había sido infiel a mi esposa, diciéndome un correo sucio, totalmente obsceno, que no me gusta repetir esas palabras, pero algo como pasamos de rico, como me hiciste de rico, como me hiciste por delante, por detrás, conseguiste la marihuanita de esa vez, qué rico que va en diciembre para que nos veamos. Y yo como que ahí mismo, uy, ¿qué pasó aquí? Cuando iba como a responder, en ese momento me llama mi esposa. Amor, que vengas. Yo del susto cogí y cerré el computador, cerré el correo. Y me fui para donde mi esposa, pero al rato mi esposa se siente en el computador. Y yo del susto de ese momento no cerré, sino que minimicé el computador.
Por eso cuando la palabra de Dios dice que nada está oculto entre cielo y tierra, eso es cierto. Nosotros creemos que somos unos magos que nunca nos van a pillar. Yo hacía las cosas más organizadas de la forma que fuera. Yo me volaba una tarde, le decía a la secretaria, estoy en el consultorio, me volaba una tarde, me encerraba en un motel, ella llegaba por su lado, yo llegaba por mi lado. O sea, todo lo hacía planeadísimo para que no me fueran a pillar. Pero todo se sabe entre cielo y tierra. Todo siempre sale a la verdad. Pues en ese momento, imagínense ustedes, mi esposo sentarse con una barriguita de 6 meses de embarazo y escuchar, perdón, y ver esas barbaridades en un correo. Prácticamente ella literalmente quiso fue matarme. Salió volada y se fue. Su mamá vivía en Río Negro. Se fue para la casa de su mamá. Prácticamente los que tenemos un hijo o van a tener un hijo, pues saben que ese es el anhelo que tenemos todos de vida. Y en ese momento yo sentía que se me había derrumbado la vida, porque los que somos papás podemos entender eso. La idea es que yo detrás de mi esposa diciéndole, mira, yo no estaba enredado, yo no estaba enamorado, simplemente me di un gustico, vuelvo y le repito la brutalidad de que eso se lava y queda igual. Horroroso eso, totalmente. Sí, feo. Total. Imagínense la puñalada, porque eso es así, una puñalada marranera. Porque no es ni siquiera el hecho de uno estregarse con otra mujer en una cama, es el hecho de la mentira. Porque mi esposa me decía, es que yo ya no sé con quién me casé, entonces todo mi matrimonio ha sido una mentira. Porque ella te veía como el hombre ideal, como el hombre bueno, como el hombre que me cuidaba, que me amaba, y en menos de 2 años ya estabas siéndome infiel. Empezamos un proceso en el que ella me dijo, me voy a separar. Empezamos con proceso de abogados, estábamos 6 meses de embarazo, como les digo. Procesos de embarazo de abogados. Ella seguía en la casa de su mamá. Yo le decía, pero vení, es que yo simplemente es esto, yo no estoy enamorado, yo te amo a ti. Supuestamente agarrándome de lo que fuera por salvar mi matrimonio. Algún día, por algún motivo, es que me decía, vos sos un enfermo sexual, porque incluso me dijo, es más, de pronto te daría alguna oportunidad si me cantas cuántas fueron, porque es que yo sé que no fue una sola. Y yo en ese momento de desespero, por salvar mi matrimonio, le canté 5 infidelidades, porque ella le cantaba a otro y me decía, sé que fueron más, seguí con más. 5 infidelidades en menos de 2 años, en menos de año y medio. Imagínense qué podía sentir una mujer con quien estaba casada, con un enfermo sexual, con un monstruo, con quien estaba casada. Pues la idea es que por gracia de Dios, porque solo por gracia de Dios, por un milagro de Dios, en algún momento alguien le dijo, ¿y por qué no van donde un terapeuta? De pronto él tiene algo, dale la oportunidad de ver qué es. Y la mamá le dijo, pues claro, anda donde un sexólogo, un terapeuta, para que te diga que ese hombre está enfermo y de una vez más fácil tener la separación, la anulación de matrimonio y te libres de ese hombre. Ella aceptó ir, entonces fuimos, porque imagínense el dolor de esa mamá. Entonces fuimos primero donde un terapeuta, fuimos donde sexólogo, fuimos donde todos le decían que yo no estaba enfermo, que simplemente yo estaba diciendo la verdad, que fue simplemente por darme un gusto, bueno, X de Y. Fuimos donde varios especialistas. En un recurso, pues yo creo que fuimos a uno diario, porque lo hicimos en cuestión de un mes, fuimos por ahí 5 especialistas. Y ella en ese momento entendió ciertas cosas que descuidó en el matrimonio, pero igual llegaron a un punto todas estas personitas en que no podían ayudar más. Y ella igual sentía con su dolor, igual sentía esa puñalada marranera y ella igual seguía con la decisión de que quería la separación. Una amiga que intercedió por ella, pues o sea, que la conocía a ella y que en el momento del matrimonio, miren cómo son las cosas de Dios, en el momento del matrimonio cuando salimos del templo, esa amiga que era amiga de mi esposa le dijo a ella, el sacerdote profetizó que ustedes van a ser testimonio de familia cristiana. Y mi esposa siendo modelo le dijo, ¿qué qué? No, qué pereza, ¿qué es eso? Ella era una modelo famosa en su momento, cero Dios. Ella le contestó así, pero esa amiga sí estaba en los caminos de Dios. Entonces,
miren qué hermoso como hace la obra el Señor. Esa amiga la volvió a llamar y le dijo, ¿por qué no intentan buscar un sacerdote? Ustedes han ido de un sacerdote. Y ella le decía, no, yo ya no quiero, yo ya me quiero separar. Es que solamente un milagro salva esto. Es que este man es un monstruo, este man es un enfermo sexual. Entonces, por gracia de Dios, fuimos donde un sacerdote. El Señor hizo todo eso, yo lo tengo muy claro. Fuimos donde un sacerdote y el sacerdote les dijo, vea, ustedes ya fueron a terapeuta sexual, a psicóloga, a psicoanalista, a un montón de especialidades. Ya se hablaron lo que hay que hablar, ya dijeron y destaparon lo que hay que destapar. Lo único que les puedo decir ahora, hay un retiro de Maús en esta semana que sigue. Es primero las mujeres y al fin de semana siguiente los hombres. Hagan ese retiro. Y yo sé que ahí Dios tocó el corazón de mi esposa porque ella dijo, listo, acepto ir a ese retiro. Porque yo dije, no, pues ¿qué va a aceptar? O sea, ella que, no, ella que es del mundo, modelo, ella que va a aceptar ir a un retiro, pues, Claro, no estaba en pero ese por camino. gracia de Dios, ella aceptó ir al retiro. Cuando llegó al retiro, ella me perdonó. Wow. Y fue un perdón que yo lo sentí de corazón, no fue un perdón de palabras, fue un perdón de corazón. Al fin de semana siguiente yo fui al retiro, lloré todo el fin de semana porque entendí el egoísmo, el total egoísmo, la soberbia que yo vivía, que simplemente vivía para darme gusto, para ser feliz. No para hacer feliz a alguien ni para hacer feliz a nadie, simplemente para yo ser feliz, para llenarme de todas las cosas del mundo y buscar así encontrar supuestamente lo que llamamos la felicidad. Entendí la puñalada marranera que es, porque es que eso no es que se lave y quede igual, no. Es la mentira, es el engaño, es la traición, más aún que el propio cuerpo. Entendí muchas cosas y salí de ese retiro y lo primero que hice fue en el templo de rodillas ante Dios pedirle perdón por todo, delante de toda una iglesia que estaba en un recibimiento del retiro. Y le pedí perdón de corazón por todo eso que yo había hecho. Y empezamos, volvió ella a la casa. Prácticamente ya al poquito tiempo nació nuestra hija. Y empezamos un camino que obviamente es un camino duro, especialmente para ella, porque la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Y así hubiera un perdón y fuera en ese momento de corazón, la angustia que crea en un corazón lo que es la zozobra de la mentira, o sea, recuperar la confianza. Entonces recuerdo que al principio ella me llamaba todo el día dónde estaba, me preguntaba dónde estaba, cogía mi celular y lo miraba, y obviamente yo me atenía a lo que fuera, porque yo por salvar mi matrimonio en ese momento daba lo que fuera. Ella se pegó absolutamente de Dios. De hecho, ella nunca había hecho un rosario en su vida y en esos momentos en que estuvo sola y esa amiga le dijo, ¿por qué no hacer un rosario para que tengas paz? Porque ella incluso pensó en el suicidio, pensó en el aborto. En todas esas cosas ella pensó en ese momento de dolor. Y lo único que la calmaba a ella era hacer un rosario. Y ella nunca había hecho un rosario en su vida. Y en ese momento empezó a hacer el rosario. La mamá vive en una finca, ella dice se iba por una montañita y hacía 3, 4, 5 rosarios, era lo único que le daba paz. Porque si no, todas las ideas eran de aborto, de todo ese montón de cosas. Entonces ella empezó a pegarse absolutamente de Dios, se enganchó de Dios. Ustedes saben que las mujeres siempre están más abiertas de corazón a la acción de Dios. Los hombres somos más soberbios, más duros. Somos duros totalmente de corazón porque nos creemos que nos las sabemos todas, que no necesitamos de nadie, que nosotros somos lo que lo solucionamos todo. Entonces yo llegué a ese retiro y aunque me arrepentí, no seguía del todo con el corazón abierto. Pero mi esposa empezó a doblar rodilla y a orar y orar y orar y orar por mí. Hacer santos rosarios por mi conversión. Porque ella sabía que yo seguía con el mismo trabajo, con la misma tentación al frente todos los días. Yo seguía con la misma tentación al frente todos los días. Entonces me empecé a pegar mucho de ir a los retiros de Maús, de servir, de tratar de estar acompañándome de la palabra de Dios. Empecé a ir a Eucaristía los domingos que no iba a Eucaristía.
a regañadientes hacía el rosario con mi esposo porque yo decía, ay, qué repetidera, qué pereza. Pero ahí iba haciendo pinitos, ahí iba empezando. Fue pasando el tiempo, mi esposa aún luchando con eso de la confianza. Recuerdo que algún día estábamos en una Eucaristía, que mi esposa empezó a ir a Eucaristía todos los días. Y me llamaba y me decía, ven, vamos a la Eucaristía. Yo, no tengo tiempo, yo trabajo hasta tarde, no puedo ir. El domingo nomás, el domingo, ¿para qué más? Mi Eucaristía, mi esposa iba todos los días a Eucaristía, ella me dice que oraba todos los días por mi conversión. Esto es muy importante, mujeres, oren por sus esposos. Se los digo ahora para que no se me vaya a pasar. Porque ustedes abren más fácil el corazón a Dios que nosotros. Y sus oraciones por nosotros. Porque recuerden que en el sacramento del matrimonio somos ya una sola alma. Y si ustedes oran por la salvación de esa alma, porque ya es obligación del uno orar por el otro y del uno salvar el alma del otro, con toda certeza eso va a producir un cambio en nosotros. Y yo soy fiel testimonio de eso. De que mi conversión en gran parte se debe a las oraciones de mi esposa. Entonces ella empezó a orar, orar, orar. Yo poco a poco iba cediendo. Algún día le acepté ir a Eucaristía en semana, algún día. Recuerdo que algún día estando en una Eucaristía con ella en semana, ella comulgó y se puso a llorar como una niña chiquita. Y yo mismo me asusté, le dije, amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te está doliendo? ¿Qué te pasó? Te llevo al médico. En la Eucaristía diciéndole eso. Y ella me dice, no, estoy llorando de alegría. Ay, qué belleza. Y yo le decía, llorando, yo me decía para mis adentros, llorando de alegría. ¿Eso qué es? Yo supuestamente he tenido todas las felicidades que uno puede tener en este mundo, con las cosas materiales, con las mujeres, con la rumba, con la fiesta, con los caballos, tenía caballos también de exposición, o sea, es que les digo, todos los juguetes que un hombre quiera tener, la bicicleta, todo lo que un hombre quiera tener, yo lo tenía prácticamente, de gustos, y nunca llegué a tener ni siquiera una lagrimita de gozo con eso, De gozo. de gozo, esa es la palabra. Yo decía, llorando de alegría. Y algo me dijo por dentro, yo quiero de eso. Yo quiero de eso porque yo no he experimentado eso en mi vida. Todo esto que les estoy hablando ocurrió hace 13 años. Fue el incidente que yo me casé en el 2014. Perdón, 2014 no, en el 2007. Cumplimos ahora 15 años de casados y todo esto ocurrió hace 13 años, 13 y poco años, ¿cierto? Entonces les estoy hablando 10 años atrás. Y yo decía, yo quiero de eso. Entonces, empecé a ir a la Eucaristía un poquito más seguido. Recuerdo que mi esposo me regaló un librito que se lo recomiendo a todos que lo busquen y hay una película sobre eso que se llama El Gran Milagro, que es de muñequitos de todo lo que sucede en la Santa Misa y es un testimonio de una personita que Dios le reveló todo lo que ocurría en la misa, paso por paso que ocurría en la misa. Recuerdo que ella me regaló ese librito y me decía, léelo, léelo con mucho amor y ponlo en práctica. Y yo cogí ese librito y empecé a leerlo y empecé a tratar cuando iba a la Eucaristía como a hacer lo que decía ahí. Era realmente perezoso, pero bueno, trataba de hacerlo. Y yo seguía con la tentación en el consultorio. Estuve a punto, pero hacia punto de volver a caer muchas veces. Yo sudaba en el consultorio. Mi esposo me lo llenó de medallitas, yo tenía agua bendita, yo tenía una cruz, o sea, les digo que me protegía por todas partes y yo estuve a punto de caer muchas veces. Y yo digo que por las oraciones de mi esposa no recaí, porque ¿quién conoce doble tarjeta roja? Eso no existe. No, eso no existe, Y de ese Hay Juan. una sola calibre. tarjeta roja, no hay dos tarjetas rojas. Y yo Juan, y decía, ese de trabajo vuelvo a tuyo, caer, pierdo a mi esposa y pierdo a mi hija que ya había nacido. Juan, y ese trabajo tuyo tan teso, o sea, ahí estaba a flor de piel la tentación, muy teso. Y el otro ahí desesperado y tenía propuestas y yo sufría y yo sudaba en el consultorio. Tanto que llegó hasta un punto que yo ya decía, Señor,
es que ayúdame a quitarme esta tentación de encima, ayúdame a quitar esta carne de encima. Yo ya no quiero más carne, yo ya no quiero más lujuria, yo no me interesa el sexo, yo ya no quiero eso, porque es que yo no quiero ofenderte a ti que me has dado este milagro de salvar mi familia, y no quiero ofender otra vez a mi esposo y mucho menos a mi hijita, hacerle lo que mi papá en ese momento me hizo a mí. Y yo empecé a pedirle, yo le decía a mi esposa, amor, ora, porque tengo mucha tentación todos los días, yo no quisiera ya incluso ni trabajar en esto, pero yo no sé hacer nada más, eso es lo que yo aprendí, yo ya médico, tengo que estudiar 50 para otra cosa, es lo que sé hacer. Entonces, recuerdo que un día en Eucaristía me empecé a pegar más y ir a la Santa Eucaristía todos los días y empecé a sentir un poquito más de paz, pero todavía seguía con la tentación. Y un día, en una Eucaristía, en un Evangelio de San Mateo, que decía, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Sí. Yo recuerdo que yo decía, Señor, entonces córtame este miembro que yo no lo necesito, yo no lo quiero ya, no me interesa, yo no quiero sexualidad, yo quiero felicidad que estoy sintiendo en este momento, paz que estoy sintiendo en este momento en mi hogar con mi esposa. Y en un momento el Señor me puso en el corazón, dile a tu esposa que hagan un tiempo de castidad. Y yo, ¿cómo? Dios mío, ¿qué es esto? Pues entonces llegué a donde mi esposa y le dije, amor, tú sabes que tengo mucha tentación en mi trabajo, yo quiero corregir mi vida, yo esta paz que estoy sintiendo ahora, sintiéndome en gracia de Dios, porque después de eso me confesé todas esas relaciones que tuve tantos años, que de hecho les cuento que tuve un sueño, o sea, un día que el Señor me sanó pues me empezó a sanar de eso, porque tuve un día en que estaba acostado en la cama, 1 o 2 de la mañana, y me desperté y algo me puso en la mente y empecé a contar una por una en cada dedo de mi mano, desde los 15 años, que fue mi primera relación, hasta los 40 años que me casé, una por una todas las mujeres que tuve en la cama. Y se me venían pasando como una película. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya iba por 300 mujeres. Yo me sentí tan asqueroso en ese momento y mi esposa al lado acostada en la cama que tuve que levantarme al baño. Me mojé, vomité en el baño. O sea, fue una sanación impresionante del Señor. Porque estuve con mujeres casadas, estuve con prostitutas, con prepagos, aunque yo no iba a prostíbulos, gracias a Dios, pues no, pero no necesitaba, pues porque tenía prepagos en el consultorio, o sea, o buscaba una prepago elegante que me pague un fin de semana para Cartagena, o sea, incluso es la misma cosa. Entonces no solamente me dañé yo, sino que también dañé tal vez muchos hogares, tal vez dañé muchas personas patrocinándole el prepago, porque si ganaban bien entonces lo iban a seguir haciendo. Todas esas cosas, sentí un asco, una porquería de mí mismo en ese momento, que lo entiendo, que fue una sanación del Señor. Entonces, retornando allá, yo le dije a mi esposa, amor, hagamos 3 mesecitos de castidad, ¿a ti te importa? Tengo esta batalla muy dura, yo no quiero recaer en esto. Y ella me dijo, no, no me importa. Con tener a Dios en el hogar no necesito nada más, porque sabiendo que Dios está aquí, yo te tengo a ti, que es lo más importante. Qué belleza. Hicimos 3 mesecitos de castidad y yo a los 3 meses le dije, amor, me estoy sintiendo tan bien y tan tranquilo, podemos seguir otro tiempito más. Y ella me dijo, no hay ningún problema, yo te apoyo 100%, a mí tampoco me interesa ni me hace falta. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Porque en este momento yo creo que les debo parecer un extraterrestre. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que en esos 6 meses que viví en castidad con mi esposa, yo no fui un hermanito de mi esposa, como se deben imaginar. O como mucha gente dirá, no, pues entonces vivían como un hermanito. Yo empecé a sentir un amor por mi esposa tan puro, tan hermoso, tan impresionante, que con solo mirarla, yo ya me derretía de amor por ella. Y ese amor me hacía que ya me diera hasta asco mirar a otra mujer, porque ella era muy mirón. Yo salía con mi esposo, los primeros 4 años ella me tenía que codear, no mires, porque entonces se te alborota la tentación. Yo no era capaz de no mirar.
porque también por la profesión mía uno mira los cuerpos, uno mira, porque uno todo el tiempo está pendiente de un cuerpo, estaba pendiente de un cuerpo, de una figura, de ver cómo quedaban, de ver cómo se veían bien, de ver la que quedaba horrible, la que se hacía cosas horribles. Entonces yo miraba y miraba y miraba, yo era un mirón de mujeres, impresionante, y mi esposa tenía que aguantar eso. Y con la castidad yo empecé a sentir una paz que hasta empecé a sentir como, como una pereza de mirar a las mujeres. Entonces ya cuando íbamos por el tesoro, en una parte veía una mujer muy linda, el ejercicio que hacía es inmediatamente me volteaba para no mirarla. Entonces miren lo hermoso que hace el Señor en uno. Entonces, como les decía, ¿por qué empecé yo a amar así a mi esposa más que cuando teníamos una sexualidad plena? Porque empecé a conocer su alma. Y aquí me quiero detener un poquito porque infelizmente hoy en día te venden que la sexualidad es lo que mantiene un matrimonio. La vida sexual es lo que mantiene un matrimonio. Eso es totalmente falso. O la figura es lo que mantiene el matrimonio. O que la mujer se opera para verse bonita, para que el marido no la cambie por otra. Eso es totalmente falso. Eso es porque no se conocen las almas. Yo conocí a mi esposa, el cuerpo. Los 9 meses que estuve de noviazgo, conocí su cuerpo. Pasábamos rico en rumba, revolcándonos en la cama, y eso es lo que nos conocimos. Conocí su cuerpo. Pero no conocí su alma, no conocí qué había dentro de su alma, no conocí sus penas, sus dolores, sus alegrías, su pasado. No, porque en un noviazgo de 9 meses uno no habla de eso. Todo es bueno, todo es rico, todo es maravilloso, porque todo es rumba, paseo, el viaje, vámonos en moto para tal parte, vamos a esto, vamos a tal comida, vamos a tal desfile. Esa es la vida de noviazgo. O sea que conocí su sexualidad, pero no conocí su alma. Y en ese momento que empezamos a hacer castidad, yo empecé a conocer su alma y empecé a sentir un amor por mi esposa, unas ganas de estar en mi casa, unas ganas de serle fiel por toda la vida, de amarla, de respetarla, que ustedes no se imaginan. Tanto así que yo ya iba al consultorio y podía llegar la mujer más mamacita del mundo, la más reina, la modelo más. Y yo decía, no, qué mujer tan linda, señor, la que tú haces. Pero esto no es para mí, yo tengo el mayor tesoro en mi casa. Miren lo que hace Dios en un hombre que era totalmente carne, que era totalmente sexo, totalmente lujuria. Al hacer esta renuncia, bueno, después de 7 meses, le dije a mi esposa, amor, ¿sabes qué? Yo estoy tan feliz así, tú estás igual de feliz. Y me dijo, yo estoy desbordante de alegría. Y yo le dije, ¿sabes qué? Quedémonos así, hasta que de pronto ya no te la alborote o nos aburramos o no sé, sigamos así. Yo sigo con el mismo trabajo. De pronto si volvemos a la carne me vuelve la tentación. Pues sigamos así. Si estamos progresando en amarnos más, si no, a ti no te hace falta, a mí no me hace falta, y yo súper tranquilo, yo decía, qué rico, sentí una paz, yo sentía una paz, porque es que es totalmente cierto que el pecado esclaviza. Como les decía ahora, a veces yo era ansioso, cuando no podía tener cierta mujer cada cierto tiempo, no podía estar con otra distinta o no conquistarme la que me gustaba, o yo me ponía entre ceja y ceja que es que tenía que ser esa mujer, me ponía ansioso, o sea, me esclavizaba. Y estaba sintiendo una paz que yo decía, es que, ¿para qué más? Entonces le dije, amor, vámonos hacia hasta que, no sé, de pronto nos dé un arrebato, o digamos, no, bueno, bueno, perdón, ya habíamos tenido el segundo hijo cuando yo le dije lo de la castidad, me salté eso, ya habíamos tenido a Pedro, que lo tuvimos a los 5 años de casados, entonces la castidad empezó a los 5 años, o sea que ya habíamos tenido nuestro segundo hijo, entonces ahí y después del segundo hijo fue que le dije lo de que tuviéramos castidad, porque ya dijimos, pues yo ya estoy muy catano, porque yo ya en ese momento tenía 45 años, y yo dije, no, ya con estos dos tenemos, porque yo ya después bien viejito, papi, ni juguemos, pues y yo no soy ni capaz de moverme, no. Tengamos la parejita, yo siempre me había soñado tener la parejita de hijos, entonces tomamos el común acuerdo de que no más hijos. Entonces después del segundo hijo, que fue Pedro, que fue una bendición de Dios, fue que yo le dije que empezáramos la castidad. Entonces, como les decía, dijimos, no, bueno, dejémoslo a ver hasta cuando nos da el arrebato. Pues imagínense en que esa renuncia, porque eso se llama una renuncia,
un ofrecimiento a Dios, porque yo empecé a decirle, Señor, bueno, yo te ofrezco esta castidad en reparación de todos esos mis pecados de la carne y en reparación de todos los pecados del mundo entero, porque sé que esto te consuela, porque yo te hice mucho daño, hice daño a muchas familias, tal vez a muchas mujeres que tal vez las desilusioné, que a más de una las zapateé. Yo te quiero reparar por eso. Y no saben ustedes el montón de gracias que trae para la vida lo que significa hacer una renuncia, porque eso se llama hacer una renuncia. Y yo renuncié a lo que más, a lo que era más importante para mí en el momento de vida, a lo que supuestamente me daba la felicidad, que era el sexo, la sexualidad. Pero esa renuncia, como les digo, me trajo unas bendiciones. Yo empecé a ir a la Eucaristía todos los días, me empecé a enamorar de la Eucaristía. Yo ya no quería pecar porque si pecaba no podía comulgar. Empecé a pegarme de Dios. O sea, yo hoy en día se los digo, quien tenga cualquier renuncia que necesite hacer de su vida, yo lo comparo en este momento como cuando el Señor, el ángel le dijo a María, has hallado gracia ante Dios, ¿me vas a dar un sí o no me vas a dar un sí? Yo sentí que en ese momento hallé gracia ante Dios y le dije sí. Si le hubiera dicho que no, ¿dónde estaría en este momento? Ya estuviera separado, seguramente ya estuviera separado porque yo hubiera caído. Porque es que la lucha la aguanté 3 añitos, 4, no sé cuántos, pero más de ahí no hubiera aguantado. Y darle ese sí al Señor, que significa una renuncia, darle el sí al Señor, porque el Señor todo el día nos está poniendo cualquier tipo de renuncia o nos está haciendo cualquier llamado, pero nosotros todo el tiempo le decimos que no, todo el tiempo lo zapateamos. Y ese sí que le di al Señor trajo un montón de bendiciones y trajo muchas más renuncias, porque yo empecé ya más, cada vez más a sentir más paz en mi corazón, pero todavía quedaba algo y era principalmente mi trabajo. Yo trabajaba de 7 a 7 todos los días porque tenía muchísimo trabajo, porque como les decía al principio, cuando decía si estoy en mi cuarto de hora, ¿cómo dejo de trabajar tanto? Si estoy ganando mucha plata, si me llegan pacientes, ¿cómo voy a decir que no? Pues por gracia de Dios les cuento que cuando ya llegó mi segundo hijo, yo dije, te voy a hacer otra renuncia. Yo ya no, porque yo estaba trabajando tanto que llegaba y lo veía por la noche ya dormido. O sea, me iba a las 7 de la mañana que no había despertado. El niño pequeño, Pedro. Y llegaba a las 7 de la noche y ya prácticamente lo estaban durmiendo. Y yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué vida estoy viviendo yo? Y trabajando hasta un sábado por la mañana, hasta el mediodía. Ya llegaba súper cansado el fin de semana que no quería ni hacer nada. Entonces le dije, Señor, pues te voy a hacer una renuncia. Voy a dejar de trabajar 2 tardes a la semana. Y empecé así, 2 tardes a la semana. Yo dije, pues, sí, puede que gane menos dinero. Sí, que puede que tenga que decir que no. Sí, que puede que tenga menos reconocimiento, menos fama, menos lo que sea, no importa, pero quiero disfrutar a mis hijos. Empecé a sentir todavía mucha más paz, más alegría, y entonces ya dije, bueno, no voy a trabajar no 2 tardes, sino que solo voy a trabajar 3 días. Y le dije, amor, aquí no es importante cuánto dinero menos me voy a ganar. Aquí lo importante es que empecemos a vivir en familia y disfrutar la vida como Dios nos dice. Entonces, esa fue otra renuncia que el Señor me puso y que les hago la invitación hoy, porque tal vez para los hombres es una de las renuncias más difíciles. Yo tengo compañeros de trabajo que trabajan y trabajan y trabajan. Muchos han perdido sus familias, sus esposas, sus hijos, por ganar dinero, por ganar reconocimiento, por tener éxito, porque los mencionen en las redes sociales, o porque, no sé, por decir, o por su soberbia y su ego de que yo soy el mejor, o por el afán del dinero, o por el afán de tener cosas materiales. Eso no es la vida. Yo les decía al principio, tuve material todo lo que quería, y nunca fui feliz, nunca tuve paz. Sobre todo nunca tuve paz. Y tener paz se traduce en lo que se llama gozo, gozo en el corazón. Porque yo
me acuerdo que cuando trabajo mucho tenía días que si había un día que no tenía una cirugía, yo ya me estaba estresando. ¿Cómo que hoy no hay cirugía? Si yo soy médico de trabajar todos los días y yo opero todos los días, ¿cómo así que no hay cirugía hoy? Y eso me estresaba. Eso nos pasa a todos en el trabajo. Si hoy no se produjo tanto, entonces ya somos estresados porque no entró tanta ganancia como ayer. Hay que dejar eso de lado, hay que dejar eso de lado porque eso es avaricia. Eso es solo avaricia. Entonces empezamos a recopilar todo ese montón de pecados que cometemos sin darnos cuenta. Esa otra renuncia, pues me trajo otra bendición. Ya solamente trabajaba 3 días, pero ya empecé a sentir repudio por mi trabajo, que es tal vez el tema más central de este testimonio en el día de hoy. Empecé a sentir que no estaba agradando a Dios con lo que yo hacía. Antes, por el contrario, me sentía trabajando para el demonio. Porque el mundo nos vende la tal autoestima, que es totalmente mal utilizada. La autoestima no es del cuerpo. La autoestima no se logra con tener un cuerpo perfecto, una nariz hermosa, unos senos hermosos, una nalga hermosa, una cintura hermosa. Eso no es autoestima. Pero el mundo no lo vende así. La autoestima está en el alma y en el corazón. La autoestima viene dada por Dios. Quien tiene a Dios en su corazón no tiene que pensar en su cuerpo, en su figura, en cómo luce. Infelizmente uno, siendo cirujano, les pregunta a los pacientes, ¿por qué te quieres operar? Y casi ninguna dice, porque es que yo lo quiero para yo sentirme bien. No, la mayoría lo hacen es porque las demás lo hacen, o porque quieren competirle a la amiga, o porque quieren verse igual de bonita la amiga que ven en el gimnasio, o porque quieren tener lo mismo que tiene la amiga y creen que eso lo consiguió por tener un cuerpo bonito. O porque quieren quedar bien o que le digan cómo estás de flaca, cómo tenés el cuerpo de trabajado, cómo estás de bonita, ni siquiera incluso lo hacen por su esposo, porque muchos dicen, no, para darle gusto a mi esposo, mentira. Lo hacen simplemente por el ego de que le digan cómo estás de bonita. Pero es que esa no es la autoestima. Estamos engañados en eso porque eso no es autoestima. Eso es egoísmo y vanidad. Eso es soberbia. De que me digan cómo estás de bonita. Porque a los seres humanos nos encanta que nos elogien. Eso es soberbia. Eso es egolatría. Entonces, empecé a sentir que no estaba a gusto con mi trabajo, pero igual como les decía antes, Señor, no sé hacer nada más. ¿Qué me pongo a hacer? Yo todavía tengo unos hijos pequeños que levantar, yo no puedo dejar de trabajar. ¿Qué me pongo a hacer? Entonces empecé a poner filtros, le decía a mi secretaria, no me volvás a dar pacientes menores de 40 años, porque no quiero operar peladas para que sean prepagos, no quiero operar peladas que venga el man y se las pague para ir a hacer prepagos o para, pues, para pecar, no, no quiero eso. Poneme pacientes mayores de 40 años, no le necesita ninguna paciente menor de 40 años, porque no la quiero operar. Pues entonces listo, me empezaron a llegar pacientes de 45, de 50. Igual yo les decía, ¿por qué te quieres operar? Y la de 45, 50, 55 años me decía, es que tengo que estar como de 20 para que mi esposo no me deje por otra. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y de hecho uno la operaba y obviamente no iba a quedar como de 20 porque un cuerpo de 50 es imposible dejarlo como de 20. Y si no quedaba como de 20 no estaba feliz. ¿Por qué no quedé tan flaca como esta peladita de 20 años, como en esa cinturita? Yo decía, por Dios, ¿dónde estamos buscando la felicidad? Eso me llevó a arrepentirme todavía cada día más de lo que estaba haciendo y a decirle, Señor, mándame entonces la más desbaratada, la más feita, la más que sea una cosa reconstructiva por necesidad, que mejor dicho, que no piense en la vanidad, ni en el mundo, ni en el sexo, ni en un mundo que estamos sexuados totalmente. Pero no encontraba pacientes así, y todas llegaban con el mismo objetivo. Es que yo quiero estar linda para mi esposo, es que yo me quiero ver como una Barbie de 20.
porque ya hasta las mujeres de 55 lo hacían, se operaban era por eso, no simplemente por un bienestar, sino una gran mayoría, ¿no? Obviamente no digo que todas, pero una gran mayoría de pacientes van pensando en eso, en la vanidad, en la egolatría, en la soberbia, de tener un cuerpo, entre comillas, perfecto, porque el único cuerpo perfecto es el que Dios nos regaló desde el nacimiento. Entonces, por gracia de Dios, yo le decía, Señor, dame otra cosa, ¿qué me pongo a hacer? Si me pongo a hacer esa cirugía reconstructiva, que es todos estos accidentados, todo esto, me toca estudiar otra vez 4 o 5 años, yo ya no puedo hacer eso. Pues entonces el Señor me encaminó por el camino del retiro de los biopolímeros. Empecé a hacer los primeros casos de retiro de biopolímeros. Yo dije, Señor, gracias porque escuchaste mi súplica. Miren cómo es hermoso el Señor. Cuando uno hace renuncias, Él le va poniendo a uno todas las cositas en la mano. Entonces ahí dije, bueno, mi trabajo se va a bajar un 50, un 80%, no sé, porque estoy hablando de 6 años atrás, no sé cuántos, que hacer cirugías estéticas y empecé con cirugías de biopolímeros 5 años, no sé cuánto. Y dije, bueno, se me van a bajar un 50, 70, 80% las cirugías. El ingreso, le dije a mi esposa, amor, prepárate porque, no sé, pero ella me dijo, amor, no importa, ganemos lo que necesitamos para vivir y punto, no necesitamos más. Y yo le dije, pues así será mi amor, pongámoslo en las manos de Dios. Y empecé a hacer solamente cirugías de biopolímeros, de retiro de biopolímeros. Y por gracia de Dios me empezó a ir bien, empezaron a llegar muchas pacientes, empecé a aprender mucho sobre el tema porque todo es un aprendizaje, porque esto no es médico, esto está salido de cosas del mundo, esto no lo aprendimos en una especialización, esto lo hemos ido aprendiendo todo de experiencia personal, de propia experiencia con las pacientes. Hemos cometido errores, o sea, hemos trabajado, por decirlo así, con ensayo y error muchas veces, pero gracias a Dios hemos logrado ya avanzar mucho y vamos muy adelante en ese camino. Nos falta mucho, pero en eso vamos. Entonces miren qué hermoso cómo hago ese cambio y obviamente los ingresos se me bajaron mucho, pero al mismo tiempo yo empecé a ver que el dinero me rendía muchísimo más de lo que me rendía antes cuando ganaba un montón de plata y hacía cirugías estéticas. ¿Por qué? No sé, no tengo una explicación para eso. Bueno, tal vez sí. Tenía otros hobbies del mundo porque es que yo tenía la vida totalmente desordenada. Y como les digo, cuando empecé a hacer esa primera renuncia, empecé a ordenar las prioridades de mi vida. Les voy a decir cómo tenía las prioridades de mi vida. Primero era el trabajo. Segundo era la sexualidad. Tercero era mi esposa y mis hijos. Cuarto era mi familia. Tercero, segundo mi trabajo. Tercero mis hobbies, porque yo no dejaba mi carro de carreras, mi moto. En ese momento todavía jugaba golf, porque entonces me metía a jugar, jugaba golf y me iba 2 tardes de la semana a jugar golf. Hacía paseos de golf 4 o 5 al año y me demoraba una semana. Estoy hablando de 6 años atrás, cuando apenas estaba empezando a hacer esta renuncia de la castidad, la primera que hice. Yo era eso del mundo todavía, o sea, yo jugaba golf, o sea, yo me estaba tratando de acercar a Dios, iba a la Eucaristía, pero yo seguía en muchas cosas pegado al mundo. Yo jugaba golf y me iba a paseos, 4 paseos al año con mis amigos, me iba una semana por allá de viaje, cada paseo, o sea, que me ausentaba mucho del hogar por ir a jugar golf. Entonces era otro hobby que tenía, entonces yo seguramente le daba más, además el carro de carreras, además la moto, a todos esos hobbies le daba más importancia tal vez hasta que a mi familia. Entonces tenía, como les decía, primero trabajo, segundo sexualidad, digámosle que entre tercero y cuarto peleando ahí los hobbies contra la esposa y los hijos. En quinto lugar tenía la familia, mis papás, mi familia, y en último lugar tenía a Dios. No, Dios estaba todavía por allá muy abajo. Pero ya cuando hice esa renuncia, fue como si hubiera volteado esa tabla y empecé a poner a Dios en primer lugar. Adivinen a quién puse en segundo lugar. Ustedes adivinen. Segundo lugar, la familia. La esposa, no los hijos. Porque prácticamente casi todos los papás nos equivocamos mucho en eso. Y le damos más importancia o ponemos en un lugar más importante a los hijos que a la esposa.
Los hijos son un préstamo, el más hermoso préstamo que hay, pero son un préstamo. Crecen y se van. ¿Y con quién te quedas tú? ¿Con quién vives tu vejez? ¿Quién te aguanta tus pataletas? ¿Quién te aguanta tus cascarrabias? ¿Quién te va a cambiar un pañal el día de mañana si estás enfermo de la próstata? Tu esposa. ¿Quién te va a acompañar hasta el fin de tus días? Ella no se va, ella se queda contigo. Por eso ella merece ese segundo lugar después de Dios. Luego pones a los hijos. ¿Cómo así? Pero es que son sangre de mi sangre. Sí, pero es que tu esposa es tu propia alma. Son uno solo los dos. Ya no son dos, son uno solo. Puse a mis hijos en tercer lugar, el trabajo en cuarto lugar, mi familia en quinto, y la sexualidad, como les dije, como ya hice la renuncia a la castidad, quedó por allá, no sé, séptima, octava, no sé, ni siquiera le daba ya numeración. Eso hizo un cambio radical en mi vida. Y eso hizo que las renuncias siguieran llegando y llegando. Como les decía, otro hobby que tenía, bueno, los hobbies quedaron por allá también detrás de la familia, por allá atrás, por abajo, porque por ejemplo uno de los hobbies era que tenía caballos de exposición, que me iba para las exposiciones a llevar caballos a competencias, tenía una yegua campeona que sacaba por todo el país, y era el orgullo, esa es la mía, esa es la campeona. Llegué a tener casi 15, 18 animales, gastándome un platal en pesebreras, en montadores, en ferias, que simplemente eran por un ego, una vanidad, de decir esa que ganó es la mía. Pues imaginen qué hermoso que estaba en una peregrinación que nos invitaron unos amigos y fuimos a todos los santuarios marianos, y estando en la Virgen de Fátima, yo sentí la necesidad, es en una procesión en las noches en la plaza de Fátima, donde cargan a la Virgencita, que es la que está pues como de la aparición. Es una virgen pequeñita, me dirá lo que mide un niño de 10 años, o sea, de 11 años, no sé. Y la cargaban entre 6 personas. Y yo decía, qué rico, yo quiero cargar a la Virgen. Y el amigo con el que estaba se consiguió la forma de que los dos pudiéramos estar en la noche en la peregrinación que se hacía el Santo Rosario dando la vuelta, perdón, por toda la plaza, cargando a la Virgen. Y cada estacioncita del Rosario se cambiaba de los que iban cargando. A nosotros nos tocó la última estación, o sea que ya la recibíamos y la entregábamos ya para su lugar donde va normalmente. Pues les digo que yo recibí la Virgencita y la cargaba, yo dije, no, pues es tan pequeñita, fácil, o sea, la vamos cargando ahí fácil, entre 6, facilito. Cuando yo cargué la Virgen en mis hombros, yo inmediatamente dije, no puedo con este peso tan grande, no aguanto, no voy a ser capaz. Y yo no tenía a nadie al lado porque todo el mundo era en fila india, en peregrinación, era oscuro, todo el mundo con velitas. Yo no tenía, y daban un espacio entre la Virgen y las personas, yo no tenía a quien decirle, recíbanme, no puedo. Y yo literalmente no podía. Y yo estuve a punto de fallecer en ese momento, que no podía más, y en ese momento como que me bloqueé y me vino un pensamiento, o sea, la voz de la Virgen me dijo, vende todos esos caballos que tienes, que son pura vanidad, puro ego, y dónalo a los pobres, que ellos sí lo necesitan. Yo terminé, o sea, ahí ya se me pasó que la tenía que entregar y yo ya no me volví a enterar de nada más. Cuando la entregué, yo empecé a llorar y lloré por ahí media hora, como nunca en mi vida había llorado. Pues llegué a Medellín y lo primero que empecé a hacer al otro día fue, son todos los caballos para la venta. Mi esposa me dijo, estoy de acuerdo contigo y te apoyo, vamos a hacerlo. Ella era la que manejaba el criadero, ella más apegada que yo a los caballos. Ella la manejaba, vendía embriones, preparaba los caballos para la feria, ella se entendía con los montadores porque yo trabajando no tenía tiempo. Y miren qué hermoso, ella inmediatamente me dice, la Virgen te habló y así va a ser. O sea, ella también renunció en ese momento porque la Virgen lo puso en mi corazón. Llegamos y vendimos todos esos caballos y siguen llegando más gracias y más bendiciones. Me empezó a multiplicar el trabajo. Gracias a Dios. Bueno, ahí ya dije, no voy a trabajar sino 2 días porque quiero disfrutar a mi familia, a mis hijos y sobre todo quiero tiempo para dedicárselo a Dios. Entonces empecé a trabajar solamente 2 días a la semana y actualmente solo trabajo 2 días a la semana. Con lo que gano, vivo, gano para vivir, no gano para atesorar, no gano para comprar más y más, no, porque eso no es felicidad, yo ya lo entendí plenamente. Y hoy tengo una paz y una felicidad que
ningún dinero del mundo la compra. Un gozo en el alma que ningún dinero, ningún éxito, ningún reconocimiento, ninguna fama lo compran. Vienen entonces más renuncias. Carro de carreras, chao. No más piloto de carreras, eso es del pasado. Eso no me importa, eso no me interesa. Golf, cero, ya no volví a jugar golf. Porque jugando golf lo único que hacía es que con los amigos se terminaba en tomar trago, yo no tomaba. No iba a hacer viajes para dejar a mi familia sola porque ya no me interesaba. Entonces yo dije, no vuelvo a jugar golf. Y el que ha jugado golf alguna vez en la vida sabe que es uno de los deportes que es más difíciles de dejar. Porque como dicen por ahí, es encoñador. Es un deporte que el que lo juega, nadie lo deja. O sea, lo juega hasta viejito, hasta sus últimos días. Porque es así, no sé, pero así es. Pero por la gracia de Dios, facilísimo dejarlo. Simplemente fue decirle sí al Señor. Eso me roba tiempo contigo, eso me roba tiempo de mi familia. Eso me roba tiempo de poder testimoniar día a día en la calle las maravillas que tú haces, la paz que tú das en el corazón. Cosas tan sencillas, la rumba, el licor. Yo era muy rumbero, era melómano 100%. Yo en la clínica, cuando hacíamos una fiesta, ni siquiera llamaban un DJ porque yo tenía listas de toda la música que usted quiera. Yo era el DJ de las fiestas de la clínica. Cuando hacíamos el aniversario de las fiestas de la clínica, yo era el DJ de las fiestas. Imaginen cómo era melómano, rumbero, me encantaba la música. Ya no escucho sino música de Dios, porque no me provoca ningún otro tipo de música. Yo opero con música de Dios, en el carro oigo música de Dios, con mis hijos oigo música de Dios y les encanta, porque ese es otro de los golazos que ha metido el demonio. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo las mujeres celebran y bailan un reggaetón con tanta alegría, con tanta gracia, le celebran a una niña de 12 años estregarse bailando un reggaetón contra una pared, sabiendo que la letra de un reggaetón lo único que hace es denigrar a la mujer, ponerla por lo más bajo, ponerla como el objeto más bajo de todos, como el objeto sexual del hombre, pausarla, deshacer con ella, hacer lo que quiera con ella. Y la mujer no entiendo cómo no se da cuenta de eso. Como simplemente todos los reggaetones, las letras hablan de infidelidad, de pornografía, de morbo, de despecho, de todo ese montón de cosas. Vuélate y ven conmigo que yo te hago mejor que tu esposo. Eso es lo que dicen las letras de un reggaetón. Yo una vez estaba en la clínica con unas enfermeras tratando de evangelizar y yo les decía, doctor, pero es que el reggaetón es muy bacano, el ritmo, si es que el ritmo es muy bacano, eso no lo puede negar nadie. Y yo les decía, vengan. Les decía lo de la letra y me decía, doctor, pero eso no es así. Yo les dije, bueno, hagamos una apuesta. Encuéntreme 10 canciones de reggaetón y le doy una semana. Que sean bonitas, que tengan una letra constructiva. Y me gana la apuesta de, apostamos no sé cuánto de plata o no sé qué apostamos. No fue incapaz de encontrar más de 4 o 5 canciones que no fueran denigrantes y que no dejaran la mujer, que no dejaran la persona humana, que es la belleza de la mujer por el piso. Entonces, por gracia de Dios, eso lo entendí porque yo era de oír reggaetón, de oír o sea, toda la música electrónica, todo es lo mismo. No pongan a escucharlos detalladamente, quien entiende bien inglés, una letra de una electrónica de qué habla. Morbo, sexo, infidelidad. Eso es lo que habla una electrónica. Y eso envuelve de una forma, eso es el demonio actuando en persona. Renuncié al licor porque yo no era pues borrachín, pero me gustaba la rumbita, el traguito, la fiesta. Eso no me daba felicidad, eso no me daba paz. Prefería 1000 veces quedarme en mi casa, con mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, que estar en cualquier rumba, en cualquier fiesta. Es que como les digo, cuando la gracia de Dios entra en la vida, no se necesita más. Y entonces usted me pregunta, listo, entonces ¿cómo haces pues y cómo hiciste para que la gracia de Dios entrara en tu vida y cómo haces para sentir esa paz? Sencillo, buscar a Dios. ¿Cómo? Primero que todo, el consejo que les doy, una confesión. Hay muchos libritos que venden cómo hacer una confesión verdadera, completa de toda tu vida. Porque muchas veces yo cuando me confesé me di cuenta que había miles de cosas que yo nunca había confesado porque o ni sabía en ese momento. Nadie me las había dicho. Yo no sabía que fornicar era un pecado. Que tener relaciones antes de casarse era un pecado. Yo no sabía muchas cosas. Pero muchos de ustedes que ya están empezando los caminitos de Dios, están buscando una conversión, saben que es pecado. Por eso yo les recomiendo
quieren enterarse qué es del mundo y qué es de Dios, hagan la consagración a Jesús por María. En esa consagración se te explica muy bien qué es del mundo, qué es de Dios, qué es del demonio, qué es de Dios. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es la triple concupiscencia? Y tal vez muchos dirán, ¿de qué está hablando? Ahí se aprende todas esas cosas, el mundo, el demonio, la carne, el tener, el poder, el placer. Esas son las tres cosas que nos llevan a estar totalmente alejados de Dios, a cegarnos, y cuando estamos ciegos podemos tener toda la plata del mundo, podemos tener todos los lujos del mundo, podemos tener todas las mujeres del mundo, podemos tener la belleza del mundo, el cuerpo perfecto, pero no hay paz, no hay felicidad, no hay gozo en el corazón. Entonces, ¿cómo buscar a Dios? Primero hacer una confesión supremamente detallada de toda tu vida anterior, que la cojas y la escribas en el escrito, vas leyendo mandamiento por mandamiento y escribas todos tus pecados que recuerdes y los confieses así ante el sacerdote. Cuando te confieses, empieza a comulgar, empieza ojalá a ir a la Eucaristía diaria. Muchos decimos, sí, es que yo tengo a Dios como primero en mi vida. Entonces, ¿por qué no vas a Eucaristía todos los días? Si es lo primero de tu vida. O vamos a la Eucaristía, vivamos la Eucaristía con amor. En ese librito que les digo, testimonio de Catalina Rivas sobre la Santa Eucaristía, sobre la Santa Misa. Ella es una vidente ecuatoriana. Léanlo o escúchenlo en YouTube, que eso está en YouTube, para que aprendan a cómo vivir una Eucaristía. Si van a una Eucaristía, ¿por qué se sientan atrás? Cuando vamos a un concierto siempre queremos estar en el VIP, en la primera fila, para ver al artista prácticamente ahí al frente, la nariz con nariz. Entonces, ¿por qué cuando vamos a la Eucaristía nos hacemos en la fila de atrás? En la última fila para que todo nos distraiga. No, si vas al encuentro con el que te da la paz, si vas al encuentro con el que te da gozo, con el que te da todo lo que en el mundo no puedes ser. Que yo, como les digo, ya viví y no lo tuve y ahora sí lo tengo. ¿Para qué entonces te quedas en la última fila? ¿Por qué no lo vives en primer lugar, en primera silla, donde nada te distrae, donde no tienes que mirar para un lado, no tienes que mirar quién se movió, quién llegó, quién se paró? Vive la Eucaristía con tu corazón. Haz el Santo Rosario, ojalá en familia. El Santo Rosario es una oración que prácticamente te aleja y te da la capacidad de tener renuncias en tu vida, de cambiar tu vida. Si puedes asistir a una comunidad, llámese Maú, llámese Lazos de Amor Mariano, llámese, hay muchas comunidades donde puedes seguir a Dios, porque es que solitos no somos capaces, nos da pereza, nos dormimos, nos apagamos, pero si tú sirves, si tú estás continuamente reuniéndote con personitas que también te están hablando de Dios, no dejan que ese fueguito de esa llamita se apague de tu corazón. Todo eso te lleva a vivir una vida donde tú dices, Señor, soy tan feliz que no necesito nada más. Miren que se los digo de todo corazón. A mí me gusta mucho dar este testimonio porque es que estamos en un mundo totalmente metalizado y sensualizado. Totalmente. Banalizado, todo es banalidad. Todo es mundo de banalidad. Ahora que se está dando esto de los implantes mamarios, por ejemplo, les digo, los cirujanos plásticos no teníamos idea que esto estaba enfermando a las mujeres. Hoy en día tal vez algunos quieren abrir los ojos, a mí me los ayudaron a abrir, como se dieron cuenta la semana pasada, Amada Rosa me abrió los ojos ante esto porque yo no sabía, aunque yo ya no ponía implantes, pero no sabía que estaban produciendo daño, pero que además de producir daño físico, producen un daño espiritual tan grande. Yo no tenía idea de eso, pero el Señor me abrió eso y me abrió la puerta de otra forma de poder repararlo. E incluso reparar por ustedes mismas, porque en estos días le decía a una paciente una cosa muy linda. Cuando yo estaba operando a una paciente retirándole unos implantes, además de que yo le digo, Señor, te estoy reparando en esta cirugía por todos los implantes que yo puse, porque siento arrepentimiento y he sentido arrepentimiento, y ya también un día sentí como una sanación porque lloré y lloré delante de una paciente
que sentí tanto arrepentimiento, que fue otra sanación, que el Señor yo sé que ya me perdonó de eso, pero tengo que repararlo. Porque es que cuando cometemos un pecado, sí, el Señor es muy misericordioso y nos perdona, pero hay que repararlo. Es lo mismo que el niño que con el balón quiebra el vidrio de la vecina. Va y le pide perdón y la señora le dice, sí, mijito, yo lo perdono, pero tiene que pagar el vidriecito. Eso no se le queda gratis. Así sucede con nuestra vida. Dios es misericordioso y nos perdona absolutamente todo, pero tenemos que reparar por ello. Y yo hoy que conozco un poquito, porque todavía estoy en pañales, pero que conozco un poquito más de lo que conocía antes de Dios, sé que prefiero 1000 veces reparar aquí en vida que no reparar en el purgatorio o que no irme para el infierno. Porque cuando la palabra de Dios te dice, después vendrá el llanto y rechinar de dientes, yo a eso le tengo respeto, le tengo miedo. Y prefiero reparar aquí en vida y no tener que sufrir, porque por ahí vi una frase muy linda que la voy a pastelear aquí en estos días, estaba leyendo un video, un libro, ay, no la tengo aquí, pero decía que algo así, como que el purgatorio es como un castigo por un tiempo de eternidad, o sea, como un tiempo indefinido. Yo decía, Dios mío, si yo ahora siento la paz que siento contigo y después voy a tener que ir a pagar por tantos pecados que he cometido en mi vida, yo prefiero cargar ahora las cruces que me pongas, hacer las renuncias que me pongas y hacer las reparaciones que pueda hacer, porque no me imagino en un purgatorio no pudiendo estar gozando de ese gozo que yo gozo hoy en día teniéndote a ti en mi vida. Y ahí es donde lo hablan como un fuego eterno, que no es que no se acabe, porque el infierno es un fuego eterno, pero el purgatorio es como un fuego momentáneamente eterno. No sé cómo era la expresión, pero me pareció muy impactante. Entonces, cuando estoy en cirugía, le digo, Señor, te reparo por todas las pacientes, la obra perfecta que tú hiciste, porque tú nos haces perfectos a cada uno tal y como es. Por eso no somos iguales el uno con el otro, porque somos perfectos tal y como somos. Y yo me encargué 20 años de hacer liposucciones, de hacer abdominoplastias, de hacer cirugías de cara, de hacer todo tipo de cirugías estéticas, donde sé que lo único que hice fue cambiar tu obra perfecta. Entonces en cirugía yo reparo por eso, pero además le digo, Señor, te reparo también por esta paciente que estoy operando, por todos sus pecados y por este pecado de haber elegido la banalidad y de no haber valorado ese regalo que tú le diste, que fue su figura tal y como era. Entonces es muy hermoso porque de todas esas formas uno va reparando al Señor, y hoy me está dando la gracia de que con un trabajo que yo algún día llegué a aborrecer, porque en el momento que sentía que trabajaba para el demonio yo hasta aborrecí lo que hacía, sentía hasta desprecio, en algún momento yo decía, no quiero ir a trabajar hoy, no quiero. Hoy el Señor me da la gracia de, con el mismo trabajo, y sentirme médico de verdad. Porque en ese momento, hoy pensándolo desde hoy, cuando era cirujano plástico y hacía cirugías estéticas, simplemente era un dador de supuestamente alegría, un dador de placeres, un dador de caprichos, pero no era un médico que fue para lo que estudié, para lo que hice un juramento hipocrático. Hoy siento que sí soy un médico, porque en las cirugías que hago hoy ayudo a personas que están enfermas, les ayudo a buscar su sanación física, y por gracia de Dios a veces que puedo testimoniar, les puedo dar también, ayudar un poquito en su sanación espiritual. Y con toda certeza sé que lo que les decía al principio, Alex, apenas llevo un año haciendo explantaciones, desde que me contactó Amada, que me dijo que estaba buscando un médico de Dios para hacerlo. Yo le dije sí, ese fue otro sí que le dije a Dios y me lo puso patente en el corazón. Es una experiencia muy linda porque cada paciente tiene el otro día, cuando le reviso, una expresión para decir, me siento libre, me siento una mujer nueva, me siento yo otra vez, me siento que me quité un peso de encima, me siento renovada, me siento
O sea, son todas expresiones donde yo digo, espiritualmente esto es un freno de emergencia para la vida, que no te deja progresar en esa vida espiritual que tú de pronto ya has escogido y estás tratando de seguir. Y no sé si te has dado cuenta, es que no avanzo de ahí, como que no paso de ahí. Le pasaba a mi esposa. Mi esposa hace un tiempo venía diciendo, yo me quiero quitar estas prótesis. Imagínense, no teníamos vida sexual. Yo le decía, amor, pero es que donde te quitas eso quedas como una viejita, eso te cuelga y queda horrible. Falso. Ignorancia, porque es que yo en 20 nunca quité unos implantes porque eso no existía. Porque ninguna mujer se los quería quitar. Antes se los cambiaban por unos más grandes o unos más chiquitos, según la moda, lo que fuera. Pero nunca venían a que se los quitáramos. Entonces no teníamos idea. Y ustedes van donde muchos cirujanos hoy les dicen, no se les quite que queda horrible. Es porque no sabemos cómo van a quedar. De hecho, la primer paciente que operé, yo le dije, mira, ella me dijo, y era una paciente de Dios, me dijo, sácamelas que no me importa cómo quede. Yo le decía, listo, se me ocurre simplemente tener una incisión, la sacamos con su cápsula, que eso sí enferma, como quede. Ella me decía, no me importa. Yo dije, bueno, está haciendo, entre comillas, un conejillo de indias, porque yo no he hecho esto nunca, no sé cómo ir a quedar. No importa cómo quede, yo vamos, listo. Y si ustedes vieran la foto, quedó mucho más linda de como era con implantes. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? He visto que la mayoría me dicen, quedé como era antes de ponerme los implantes. Hasta muchos me dicen, yo no sé ni para qué me operé, hasta el cirujano incluso que era del mundo me decía, ¿usted para qué se va a operar si usted tiene unos senos bonitos? No necesita. Y muchos me dicen, quedé como yo era antes. No sé qué es lo que sucede allí porque yo prácticamente les digo, yo no entro a hacer reconstrucciones de ponerles grasa ni... No, primero porque ya hay médicos que han visto que hacer reconstrucciones al mismo tiempo es perjudicial. Nomás hoy me llamó alguien y me dice, mira, tengo esta foto, me dice, me sacaron los implantes y mira la herida que tengo, no me ha querido cerrar hace un mes y poco. Yo, Dios mío, o sea, es que igual, si nos sacamos unos implantes, para seguir buscando la vanidad en reconstruirnos y ponernos grasa y volver a buscar que queden unos senos bonitos, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué renuncia estamos haciendo? Obviamente, yo en la cirugía lo que hago es tratar de que quede lo mejor posible, porque tampoco se trata pues de que una mujer quede mutilada, no, ni mucho menos, y muchas necesitarán de pronto hacerse algo después, pero que eso sea el objetivo, porque es que entonces seguimos entonces es pensando en la banalidad y seguimos otra vez alterando la obra de Dios. Como les digo, casi todas me dicen, es que yo quedé como estaba. O sea, mira qué tan lindo es, el organismo busca como volver a su naturaleza como fue, sin tener que hacer ni levantamientos, ni cicatrices grandes, ni cosas. Entonces, es algo muy hermoso que les quería compartir hoy en este día. Pudiera quedarme aquí horas y horas hablándoles. Yo sé que ya son 9:30 de la noche. Hay Nosotros preguntas, felices. entonces ya les dejo por ahí porque en verdad pues podría estar aquí hablándoles y hablándoles. Juan, muchas gracias, hermano. Un No, Juan, qué tremendo testimonio. hermosura. O sea, me hiciste hasta llorar. Los comentarios que han puesto son completamente hermosos. De verdad que escucharte es sentir a Dios completamente, porque es un testimonio muy fuerte. O sea, fuiste una persona que Dios usó como un instrumento. Mira, hoy, ¿te imaginas cuántas personas al escucharte se van a antojar de ir a ver qué se siente estar arrodillado en una iglesia ante un santísimo? Entonces, wow, yo sí estoy demasiado emocionada y feliz como todas las personitas acá. Mira, estuve mirando las preguntas, pero tú, en medio de que contabas tu historia, las contestaste casi todas. Dijimos al principio que no vamos a contestar como ninguna pregunta de cuánto cuesta, de que si me puse esto, me puse aquello, porque queremos que el testimonio sea un testimonio muy espiritual. El que esté interesado en hacer alguna pregunta, una valoración, yo fijé ahí el teléfono de Olguita, del doctor, y a ellos allá le van a resolver todas las dudas. Juan, ¿qué más para decir? Qué bendición, qué regalazo el que nos diste. Este testimonio va a quedar guardadito para que lo compartan, para que lo disfruten. Éramos así. No, pues si se dieron cuenta, nosotros prácticamente no hablamos porque Juan
estaba, mejor dicho, súper inspirado. El Espíritu Santo estaba con él y pudo contar una historia muy hermosa. Juan, es que 450 personas conectaditas escuchándote es una Es bendición una muy bendición, un grande. regalo del cielo. La gloria sea para Dios. Así Han es. preguntado algo que muchas veces, esto sí te lo voy a preguntar, que si te reconciliaste con el papá. Sí, sí, por gracia de Dios, después de que salí del retiro, después de que le pedí perdón a mi esposa, lo siguiente que hice fue ir de rodillas también a pedirle perdón a mi papá, porque es que hay algo que se llama cadenas intergeneracionales de pecado, y eso es muy cierto. Mi abuelo, por el lado de mi papá, también le fue infiel a su esposa. Mi papá le fue infiel a mi mamá. Yo le fui infiel a mi esposa. Pero yo sé que corté con esa cadena porque yo dije no más. Entonces, y miren que yo les conté por allá que hice exactamente el mismo modus operandi de mi papá para ser infiel. Yo les decía que mi papá, yo no tenía ninguna ni la mínima sospecha de que él estuviera haciendo algo que no fuera, pues que fuera en contra de nosotros, de mi mamá. Él hacía lo mismo. Se volaba por la tarde un día de semana, a las 6 de la tarde llegaba a la casa como si nada, el fin de semana estaba con nosotros, mi papá no bebía, no se emborrachaba, yo era exactamente igual. Cuando me volaba o lo que hacía, me volaba en un horario de la tarde, iba, me revolcaba, me metía a las drogas para sentir, porque cada vez quería sentir más cosas, porque cada vez se vuelve una ansiedad de sentir algo mejor. Después me bañaba, lavaba dientes, comía lo que fuera para que no se tuviera aliento a marihuana o lo que fuera, y llegaba a mi casa como si no hubiera pasado nada. Y lo peor aún que nos pasa, llegar a la casa a que después de que vengas de una infidelidad y tu esposa te diga que quiere estar contigo, y tú por venirte hasta pienses en la otra persona estando con tu esposa. Eso es tan triste, yo siento un dolor decir esto, pero es que hay que decirlo, porque es que eso es lo que pasa en la realidad. Y eso daña corazones, daña tu propio corazón, daña el corazón de tu esposa, daña la relación, daña el matrimonio. Eso daña totalmente todo, daña a los hijos. Entonces, hacía el mismo modus operandi de mi papá. Y lo vine a saber después cuando yo hablando con él, después de que le pedí perdón y hablando con él me decía, mijito, yo hacía esto y esto. Yo le dije, papá, yo no puedo creerlo, yo hacía exactamente lo mismo que tú hacías. Ven. Imagínese, lo juzgué por eso, le dejé de hablar prácticamente desde los 16 años hasta los 41 años. Más. 40 años, algo así, ¿no? Que me casé 41 años. Pero por gracia de Dios, Él también me perdonó y hoy, gracias a Dios, somos buenos amigos. Ay, bueno, bendito Dios, alabado sea por esta noche tan hermosa, por este testimonio, Juan. Dios te bendiga de verdad. Están preguntando que si queda guardado. Claro que queda guardado, porque pues la verdad son regalos para que se compartan y para que se disfruten y demos gloria a Dios con él. Juan, un abrazo. Amén. Aquí ahorita te abrazamos nosotros que te tenemos aquí. Lo logramos. Bendito sea Dios que se logró este live porque fue muy luchado, pero claro, tantos Con razón. frutos, con razón, todos estos frutos que va a dar este testimonio, todo esto es para la gloria de Dios, definitivamente. Miren, Dios es el que trae las personas, los testimonios, nosotros simplemente somos un instrumento que hace posible que los podamos aquí traer y comunicarles. Vea, les invitamos a ya. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Enseguida ya lo vamos a subir entonces para que lo disfruten y nos vemos entonces la próxima semana. Juan, Dios te bendiga. Que Dios siga derramando muchísimas gracias en ti y en toda tu familia. Feliz noche a todos, Dios los bendiga. De todos ustedes también que hacen esta obra tan linda de poder hacer llegar esto a la gente. Como saben, yo no tengo redes sociales porque esa fue otra renuncia que no mencioné. No tengo ni Instagram, Facebook, no tengo ni siquiera WhatsApp porque no me gusta, porque la paciente, que usted como médico, ¿cómo no tiene WhatsApp? No, yo opero mis pacientes y estoy pendiente 24 horas del teléfono, me pueden llamar y me encuentran siempre que me necesiten, pero por WhatsApp no necesito, la mayoría del 95% que me mandan es basura. Entonces prefiero no estar atento a esa basura, no gastar tiempo que puede estar con Dios y con mi familia en eso.
Entonces, como saben, pues nunca he dado muchísimas veces el testimonio. Llevo 10 años dando el testimonio en muchos retiros, en muchos encuentros de parejas y retiros de hombres, pero nunca lo había dado en redes sociales y les agradezco a ustedes porque es una obra de Dios y hoy no es que esté en contra de la tecnología, no, pero infelizmente en este momento la tecnología está siendo mal usada y eso está llevando el mundo también a mucha perdición. Entonces les doy gracias por esta misión tan linda que ustedes están haciendo porque llegan a muchos corazones. Ay, gracias Juan, pero antes aquí van a ver en redes sociales y ahí va a quedar guardado. O sea, de verdad que sí, Juan. Dios te bendiga. Un besito para todos, que descansen mucho y que lo disfruten. Chao. Chaito. Gracias a Dios.